Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estén. Creo que volvemos a la normalidad de la conexión a la hora que debe ser. Bueno, hoy estoy agotadísimo. Tengo ya la cara de sueño porque hoy me desperté a las 6 menos cuarto de la mañana. eh, para ir a los templos y escribir y todo. Entonces, hoy fuimos a 3 templos, así que hoy fue un día intenso y, y mañana ya seguimos yendo a otros templos, pero a la vez tenemos que dejar el barco y bueno, ya... em, ya irse de acá. O sea que encima otra vez voy a dormir 5 horas o 4. Bueno, entonces vamos a, a comenzar con el tema de hoy, que es relacionado a los tobillos de Capricornio. Ya mañana cerramos el mes de Capricornio. Se termina a mirar tanto al pasado y dentro de la cueva ancestral, ¿sí? Así que y vamos a tratar de ver hacia el futuro. Así que, bueno, hoy con los tobillos hablando sobre los esquemas. Vamos a hablar de esquemas. Los esquemas, el esquema es algo que probablemente, no sé a todos ustedes cómo lo habrán pasado en la escuela con el tema esquemas, pero el concepto de esquemas es algo que se nos enseña mucho a esquematizar. ¿M? Y de hecho también solemos decir como que una persona es muy esquemática o que hay que ser esquemático para planificar bien algo. En la escuela se nos enseña lo que significa hacer un esquema, lo que significa hacer los cuadros de esquemas de un concepto. Así que muchas veces tenemos un, un peso cultural en relación a la palabra esquema porque le solemos cargar un peso de la escolaridad. Solemos darle un peso de limitación al esquema, ¿no? Como no se sale del esquema, mantenerse dentro del esquema, ¿sí? Solemos aplicar mucho este concepto en nuestra civilización y esto está relacionado a que esquema en griego significa forma, ¿m? Forma, y viene del indoeuropeo. Ahora no me sale la palabra, eh, seg, me parece, sí, seg, viene del indoeuropeo que significa sostener, o sea que es la forma que contiene. Por eso solemos considerar a los esquemas como algo que nos mantiene encerrados en un punto de vista y mirando una sola forma de hacer las cosas, mantenerse en el esquema o esquematizar el conocimiento. Entonces, lo que solemos hacer en la escuela es es lo que se llama un diagrama, ¿sí? Cuando tenemos que esquematizar. ¿Qué es un diagrama? Vamos a entender esta palabra. Cuando nosotros, esto seguramente lo habrán visto cuando estuvieron todos en la escuela, alguna vez lo habrán hecho. Tenemos un texto, tenemos un texto muy grande y hay que hacer un resumen. Otra palabra importante del trabajo laborioso de Capricornio. Agarrar un texto muy grande y comprimirlo de tal manera, ¿m? Comprimirlo de tal manera que se, que termine siendo algo esquemático, ¿m? Algo comprimido.
y que en pocas cosas lo pueda entender. ¿Mm? Para que yo pueda, para que yo pueda hacer que un texto grande, em, para que pueda hacer que un texto grande se traduzca en algo conceptual, ¿m? Lo que tengo que hacer es resumir. ¿Qué es resumir? Es volver a sumar la importancia de todo el texto en una misma cosa. ¿M? Es decir, que una palabra empieza a tener más y más y más y más y más peso, una sola palabra. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un montón de descripciones de un montón de cosas, tengo que buscar la forma en que todo eso entre, todo ese peso sumado entre en una sola cosa, ¿no? O sea que resumir no es achicar, resumir es comprimir, ¿no? Sumar las cosas. ¿Y cómo llego a comprimir este conocimiento? A través del diagrama. El diagrama, que es un sinónimo de esquema, el diagrama es diagrama. Dia significa a través y grama significa escritura. ¿Mm? Entonces, a través de la escritura, ¿qué significa el diagrama? Que lo que hago es tomar el texto y empiezo a agarrar palabras que están sueltas y empiezo a armar un cuadro con eso. ¿Sí? Contando una historia con palabras. En lugar de describirla con todos los detalles, lo que hago es agarrar conceptos de cada párrafo y voy armando un diagrama. El diagrama es como una especie de línea que me lleva a entender a dónde va la idea. Y a todo eso se le llama un esquema. El esquema es la forma de un concepto, ¿sí? La forma de un concepto que era mucho más grande, pero que comprimí y limité para que se sostenga todo. ¿Se entiende hasta ahí? Creo que esto es como ir a la escuela otra vez y volver a clase de lengua, ¿no? De idioma, y que enseñen esto. Lo siento por aquellos que detestábamos la escuela. Pero bueno, para entender la vida hay que entender cosas así también. Entonces, eh, qué hace un esquema? Le da forma a algo que estaba muy disperso. Todo lo que estaba muy expandido y disperso en muchísimo contenido, lo limita y le pone un cuadro. ¿Sí? Entonces, ese cuadro va a contener toda esa información que antes estaba dispersa. ¿Mm? Entonces, lo que decía de esquema, lo que decía de esquema, es que lo que se hace es ponerlo en una especie de círculo, de cuadro, de triángulo, no importa la forma, lo que importa es que se le está dando una estructura donde está contenido. Esto lo que ayuda es a poder concentrar un montón de cosas en un solo punto, y cuando yo después veo ese punto, ¿sí? Puedo comprender el peso que tiene, y simplemente con observarlo entiendo todo. A esto se le llama inteligencia. Inteligencia viene de la palabra intelegere. Intelegere se refiere a leer entre, ¿sí? Leer entre. Leer entre, en realidad, legere tiene que ver con juntar las cosas, ¿sí? Captar cosas, recolectar, eso es legere. Entonces, el concepto de leer significa juntar cosas, juntar conocimientos, observar y apropiarse, ¿sí? Eso es legere. Entonces, intralegere o interlegere significa recolectar entre cosas, ¿sí? Eso es lo que sería inteligencia. Ahora, ¿qué significa esto? Que entre todas las cosas que existen, todos los conceptos, cuando yo de todos los conceptos tomo lo más importante y no me quedo con los detalles, sino que tomo lo más importante y en una sola idea recolecté todas las cosas juntas, y aún así viéndolas todas las cosas juntas en un solo símbolo, puedo entender todo lo que hay detrás
se llama inteligencia. La capacidad de poder leer más allá de recolectar todos los datos en una sola cosa. Esto es lo que hace de los humanos diferente a los otros seres vivos. Nos hace inteligentes porque podemos absorber muchos datos en un solo aspecto. Entonces, dicho esto de lo que es, la inteligencia esquemática, vamos a entender de que todo lo que nosotros usamos hoy escribí en el blog esto, todo lo que nosotros usamos hoy es un esquema, un resumen de conceptos mucho más grandes, conceptos mucho más amplios. El ejemplo más fácil que podemos entender es la letra A. La letra A es un símbolo que para nosotros es una letra. Nosotros lo normalizamos a la letra A, pero en realidad tiene una historia tan profunda y tan grande esa letra que no solemos darnos cuenta del peso que tiene. Porque la letra A es un esquema surgido por la información de 2400 años de historia, ¿sí? Que se compuso toda junta en un solo punto. Les recuerdo, ¿sí? Les recuerdo, la letra A, como ejemplo para después entender un montón de cosas que vamos a hablar. Just as an example, let's go to the letter A so you can understand the rest that I'm going to say. La letra A, que todos saben cómo es, ¿no? La letra A tiene una historia muy profunda y en realidad antes no se escribía así, sino que se escribía así. Estaba al revés. ¿Qué sucede? Que cuando se empieza a hacer escritura a mano, esta letra se empieza a torcer, se empieza a poner de esta forma, se empieza a escribir de esta manera. Entonces, cuando los latinos empiezan a escribir específicamente, fíjense, los griegos que hacen, crean el alfa. El alfa, ¿sí? El símbolo alfa, de esta manera, así. Es como lo ven los griegos, pero cuando los latinos empiezan a escribirla, la grafican de esta manera. Entonces termina estando así, pero en realidad la letra fue torciéndose desde la época egipcia, que era así, desde la época egipcia, época fenicia, griega, latina. ¿Sí? Así fue como esa letra fue cambiando. Ahora vamos al significado. Bien, entonces en denme un momento. Se los voy a mostrar para que lo tengan. Estas son las 4 posiciones de la letra A. Egipto, Fenicia, Grecia, Roma. O sea que fíjense que la letra A al principio y la letra A al final simplemente fue dándose vuelta. So as you see. Bien, pero ¿de dónde viene la letra A? La letra A, que en griego se dice alfa, ¿sí? Alfa, y en las lenguas semíticas se dice alef, en la letra egipcia se dice apis. ¿Y qué significa A, ave, alfa, alef y apis? Significa toro, significa buey. Fíjense la cara del toro, ¿sí? O sea que el símbolo de la A proviene del toro, en realidad.
¿Mm? ¿Por qué la A es la primera letra del abecedario? Porque la estructura de pensamiento en la época en que surge la escritura se dio durante la era de Tauro. Y Tauro era la constelación que permitía la conexión durante esos durante esos 2000 años, permitía la comunicación entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Era la constelación por la cual todos se guiaban. Era el inicio, el principio fundamental de todas las cosas. El fundamento de ese periodo histórico era Tauro. El toro era el que abría el camino, el que abría el surco para poder poner las semillas en el campo. La vaca era la que daba la leche para poder nutrir a las familias. El concepto de la vaca y el toro abren el camino a la vida, son los iniciadores de las cosas y por lo tanto el toro era el símbolo de todo el Mediterráneo. Por eso la cultura taurina en todos los países mediterráneos. ¿Mm? El toro era el símbolo del inicio. Por eso la letra Aleph es la letra inicial. Pero ¿de dónde viene más allá el toro? ¿No? El toro en sí representa toda la riqueza, todas las cosas potentes, ¿sí? Toda la riqueza. Significa la tierra, significa el inicio de donde surgen las cosas, la semilla. Por eso es la siembra. El toro abre la tierra, ¿sí? ¿Y qué lo cierra? ¿Qué cierra la experiencia de todo? Lo divino, la divinidad misma. La divinidad misma es la que observa todo lo que creó a partir de toda la existencia y se reconoce observándose a sí mismo. Por eso la última letra del abecedario es la O. La O proviene de Uyat, que es Oin, que significa ojo, ¿sí? Por lo tanto, la última letra, Omega, la O grande, en griego, representa al ojo que todo lo ve. ¿Qué es lo que ve? Todo lo que creó, todo lo que vino antes, desde la A, que es la semilla que se está gestando. Por esto mismo, cuando los antiguos querían referirse a la gran concepción de todo el universo, ¿cómo hacen para resumir todo el universo de lo material obtenido en lo sutil, en lo espiritual? La única forma de resumir a Dios, al universo, es decir, alfa y omega. Un esquema, un concepto. El nombre de Dios era imposible de describir porque era demasiado. Entonces, la mejor manera de conceptualizar todo el camino divino era decir alfa y omega. Ahora bien, todo en el universo, entonces, es básicamente un esquema de algo gigantesco, como acabamos de ver recién. Y aquí hay una gran paradoja. Como siempre, tenemos esta gran paradoja, que la vamos a tratar de entender de esta manera. Vamos a comenzar por este diseño. ¿Mm? Tenemos acá el origen del universo. ¿Qué es el universo? Es una sola cosa, es un solo punto. ¿Mm? Es la unidad. ¿Y la unidad qué hace? Se proyecta dualmente, en positivo y negativo. Esto ya lo recordamos. ¿Qué hace el universo? El universo se proyecta en dos, pero se proyecta en más cosas. Es decir, que el universo no se proyecta hacia adelante, se expande hacia afuera, de dentro hacia afuera. ¿Mm? Por lo tanto, genera otra figura. Por lo tanto, en realidad, este positivo va a surgir como una expansión. Lo voy a hacer de nuevo. Ok. Entonces, tenemos al centro del universo
que se expande hacia afuera en positivo y negativo. Esta es una forma de poder observarlo conceptualmente. Esto es un esquema. Bien, desde el centro se expande en positivo y negativo, creando la polaridad. Bien, en este concepto genera un aspecto subconsciente, un aspecto consciente y un aspecto inconsciente. Podemos intercambiar, da igual el orden, no importa, ¿sí? Son conceptos. Bien, entonces, en el principio, uno de estos seres, se va a proyectar a un nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque está movido por positivo y negativo. Entonces significa que hay un empuje inevitable. O sea que el centro de este ser, el centro, el centro de este ser va a estar polarizado y por eso se llama inconsciente, ¿sí? Porque está movido por dos fuerzas. Entonces tengo un concepto subconsciente que llamo alfa y un concepto consciente que llamo omega. Omega va a ser el ojo que todo lo ve, y el alfa va a ser el iniciador, el que plasma lo que se ve. Ok. El universo se va a proyectar en diferentes niveles del inconsciente, haciendo que una sola cosa se convierta en miles de cosas. Un solo concepto se reparta en cientos de conceptos, en millones de conceptos. Y del otro lado, ¿qué va a hacer? Va a unificar todos esos conceptos. Los va a unificar en un solo ser, en un individuo. ¿Para qué? Para que todo eso que está expandido y expresado pueda vivirse en un solo punto como un esquema de vida. Ok. Por lo tanto, fíjense en esta paradoja de que el ser único, consciente universal, el ser único, consciente universal, se divide en millones de opciones de la existencia a través de la polaridad inconsciente, y todo eso crea diferentes líneas temporales, como si fuera un arpa, ¿sí? Todas las cuerdas, ¿sí? Todas son estas cuerdas, y acá está el ajuste. Entonces, todas estas cuerdas son diferentes existencias, diferentes, de un lado son diferentes tiempos y del otro son diferentes cuerpos. Entonces acá tengo todos mis ancestros que van a terminar en mí, en un solo cuerpo. Aquí tengo al uno, al divino, multiplicado en muchas dimensiones a través de muchos tiempos, y todos esos seres diversificados en diferentes niveles y dimensiones y tiempos se vuelven a unificar en espacio en todos mis ancestros, que van a volver a unificarse en mí. O sea que yo soy el resultado esquemático de la expansión universal. Y es por esto que nosotros solemos decir, yo soy. Por esto es la única respuesta. Yo soy el alfa y el omega. Cada uno de nosotros es un esquema único que resume millones de años de evolución de millones de seres en tiempos y espacios diferentes.
Por lo tanto, como decía hoy en el blog, yo soy la A del universo. Yo soy una letra que contiene un peso inmenso dentro, que es todo el cosmos. Pero esta letra puede escribir cosas horribles o puede escribir poesía. Puede hacer arte o puede destruir y mandar a matar. Una letra es eterna porque puede ser usada para millones de cosas y sigue siendo una letra. Todo se resume, todo el universo se resume a cosas muy simples en la existencia. Todo. ¿Para qué uso eso simple? Es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, importante entender de que el potencial de todo el universo vive en nosotros. Y a veces cuando decimos esto, no se entiende muy bien. ¿Por qué? Porque solemos decir esto desde una visión pisciana. La visión pisciana nos hace sentir como que yo soy parte del universo, yo soy el universo, puedo conectarme con todo, me siento expandido, etc. Y después me siento deprimido porque no estoy logrando nada, porque no me estoy conectando, porque lo que sea, ¿no? Desde el punto de vista pisciano, como venimos viendo la realidad, esto es el concepto de decir tú eres el universo vive en ti, queda muy en los aires, pero desde el punto de vista capricorniano, se entiende de que yo soy un esquema del universo, porque el universo es atómico, se construyó por átomos, se construyó en la materia, se construyó por átomos, energía. Y todo mi cuerpo está compuesto por diferentes elementos químicos, por diferentes estructuras que están en las estrellas, que están en todos lados. O sea que yo soy simplemente un resumen comprimido de un montón de cosas que están sueltas por el universo. Es así de fácil. ¿Qué significa? Que si todos esos simples átomos que están en los planetas, que están en las estrellas, en los asteroides, han tenido la capacidad de crear vida durante millones de años, eso significa que yo, teniéndolos a todos esos dentro, también puedo ser creador, también puedo generar. Soy mi propio universo. ¿Se entiende? Es más esquemático, es más estructurado, pero es otra forma de entender lo que normalmente decimos poéticamente. Bien, entonces, este concepto, ¿sí? Este concepto de entender que nosotros somos, igual que la A es el resumen de 2400 años de historia antes de Cristo, nosotros, yo, soy el resumen de la creación. Y por eso somos un esquema. Somos un gran contenido en un simple cuerpo. Ok, vamos entonces a la información de hoy. La vibración del día es Duo. Duo. La afirmación es yo soy la esencia de lo profundo. El código del día es magnesio. Su mayor parte se encuentra en los océanos, y como en toda vida surgida de ellos, el magnesio, Mg, es fundamental. En el reino vegetal juega un papel importante en la fotosíntesis,
para producir la energía necesaria para las plantas, y de la misma forma, en el reino animal, es un compuesto necesario para mantener la estructuralidad del ADN y el ARN, así como para mejorar la formación de neurotransmisores, la inteligencia. El mismo energiza y a la vez relaja el cuerpo físico, y es el octavo elemento en la cantidad sobre la corteza terrestre. Vamos entonces a la alineación. Nos sentamos cómodos, cerramos los ojos. Nos concentramos en nuestra respiración. Y con conciencia comienzo a acariciar y masajear suavemente todo mi cuerpo desde los pies a la cabeza. Tomo conciencia de cada parte de mi cuerpo. Tomo conciencia de mis pies, mis piernas, torso, brazos y manos, espalda, cuello y cabeza. Inspiro profundo. Tomo conciencia del aire que me rodea, de la luz y los colores que me rodean, del espacio en que me encuentro y todos los objetos y personas que hay en la habitación. E inspira profundamente. Toma conciencia del espacio en que te encuentres, de la casa, el barrio, el edificio, la estructura, sea cual sea. Toma conciencia de este espacio, si estás en tierra, en aire, en agua. Y todas las personas
que comparten este espacio. Inspiro profundo. Tomo conciencia del país en que me encuentro, de la región del mundo, de la cultura que me rodea, la religión, la historia, lo que hay a mi alrededor, en la naturaleza y en la sociedad, en la civilización. Inspiro profundo. Tomo conciencia del continente en que me encuentro, de los países que se encuentran en este continente y de todas las personas, animales, vegetales y minerales que se encuentran en él. Inspiro profundo y reconozco el planeta en que me encuentro, la Tierra. Sus continentes, océanos, todas las especies de todos los reinos. Y tomo conciencia de toda la historia de la vida en este planeta, desde las primeras células en el océano hasta mi padre y mi madre, a mí, hasta mí. Inspiro profundo. Y tomo conciencia del sistema solar en que me encuentro, con sus planetas, asteroides, con su sol. Inspiro profundo. Y tomo conciencia de la galaxia en que me encuentro, la Vía Láctea, con todas sus constelaciones. Inspiro y tomo conciencia del universo en que me encuentro, de todas las galaxias que están en él. Inspiro. Tomo conciencia de todas las dimensiones del tiempo y el espacio. Reconozco que soy un ser multidimensional. Y reconozco que todo esto que existe es vibración, energía y materia. Inspiro. Y reconozco que esta materia son partículas, que esta energía es el magnetismo y que la vibración son las correspondencias de la mente universal.
Inspiro. Y me expando, reconociendo la célula de mi cuerpo que contiene toda vibración, toda energía, toda partícula. Inspiro profundamente y me expando desde mi célula, reconociendo las millones de células que componen mi cuerpo físico, mis órganos, mis músculos, mis huesos. Inspiro. Y reconozco, yo soy el resumen de todo el universo. Y resueno esta conciencia. Yo soy la profundidad del universo. Yo soy la esencia de lo profundo. Yo soy la esencia de lo profundo. Yo soy la esencia de lo profundo. Yo soy el verbo. Yo soy el alfa y el omega.
Inspiro profundamente y comienzo a volver aquí ahora suavemente, acariciando y masajeando el cuerpo, llevando esta conciencia a cada rincón del mismo. Gracias a todos por estar ahí, como siempre, y nos vemos mañana a la misma hora.